la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana y como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y en esta ocasión Ulises Beltrán para discutir tres temas polémicos. Primero, arrancaremos con el tema que estaremos debatiendo esta semana. ¿Estamos en el peor momento de nuestra historia democrática? Luego hablaremos de la incapacidad de los medios de comunicación y las autoridades para generar certidumbres públicas que permitan un debate razonable y productivo. Finalmente, platicaremos del desplegado firmado por más de 100 activistas e intelectuales en contra de las distintas leyes que obstaculizan las candidaturas independientes. Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. A nombre de Leo Zuckerman, titular de este espacio, muy buenas noches. Y buenas noches a Héctor Aguilar Camín. Héctor, buenas noches. ¿Cómo estás, Javier? A Ulises Beltrán. Ulises, muy buenas noches. Héctor, ¿cómo estás? Y desde Nueva York, Jorge Castañeda. Jorge, muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? Ulises, Héctor, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué pasó, Jorge? Entremos en materia. El periódico Milenio, en su sección Tribuna, en la que cada semana se debate un tema, preguntó recientemente de forma provocadora si México estaba en el peor momento de su historia. Se trata de una pregunta extrema, producto de un malestar amplio y profundo en la población como resultado de una serie de escándalos y crisis acumuladas durante los últimos 12 meses. Los propios editores de la sección parecen reconocer su exageración, ya que en su introducción al debate dicen que tal vez es cuestión de tomar perspectiva y preguntar si de veras estamos tan mal, si realmente no hemos avanzado un ápice en términos de libertades y desarrollo económico. No obstante, la pregunta que plantean sí nos dice algo de nuestros ánimos y merece un comentario. Héctor, ¿cómo ves? Bueno, efectivamente, plantear que es el peor momento de la historia de México pues es una exageración. Hay que pensar que en nuestra historia han desaparecido civilizaciones, ¿no? Completas. Entonces, por ejemplo. Entonces, pero sí tiene mucho sentido, yo creo, solo para efectos analíticos, preguntarse si es el peor año de la democracia mexicana, es decir, el peor año del año 2000 para acá. Y yo creo que hay una sensación generalizada, no sé si comparando con los anteriores, pero que este es un muy mal momento. Hay una sensibilidad en la opinión pública, incluso radical, indignada en relación con el mal momento que pasa el país. Ahora, si uno empieza a ver las cosas comparativamente y cree en los números, creo que los números pasados ya son del pasado, ya no te afectan ahora, lo que te afecta es lo que estás viviendo, pero aún así, digamos, desde el punto de vista económico, desde luego que este no es el peor momento de la democracia mexicana, simplemente no es, por mucho. El peor año de la democracia mexicana es el año 2009, ¿no? Sí. Una caída del casi del 5% del Producto Interno Bruto, el 2009. Por ahí me corregirá Jorge, el año 2002 también es muy malo, es un año de crecimiento negativo. Entonces, económicamente, esta es una economía mediocre. Y la crisis de 94-95. Bueno, pero eso no está contado dentro de los 15 años de la democracia mexicana, ¿no? Pero sí está en la democracia del 94, ¿no? A ver, bueno, es una buena discusión, pero... Bueno, esa también es un año económicamente mucho peor. Desde el punto de vista de la violencia, no desde la percepción, pero de las cifras de la violencia, también estamos lejos del momento más sangriento de los últimos 15 años, que corresponde al año de 2011. En el año de 2011, México llegó a tener un promedio de 23 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. Hoy estamos en 16 por cada 100,000. Es una reducción muy importante. Y aquí es donde empieza el asunto interesante. No se nota y nadie lo cree. ¿Por qué? Porque la visibilidad de otros momentos de violencia hacen que la percepción gire, no solo en el sentido de que la violencia está como nunca, sino de que el gobierno es responsable de la violencia. Y es lo que nos trae a la mesa el tema de Tlatlaya, en donde vemos a soldados, a miembros del ejército haciendo ejecuciones extrajudiciales.
los muertos de Tanguato, que están imputados a la Policía Federal, y sobre todo, obviamente, los 43 de Ayotzinapa. Entonces, estos hechos configuran una sensibilidad en torno a la violencia, no solo como que está en su momento más álgido, sino como que es responsabilidad del Estado. Porque hasta entonces, digamos, el gobierno anterior había tenido la habilidad y la fuerza para contar la historia como diciendo esta violencia es responsabilidad de los criminales y el Estado solo está reaccionando. Desapareció ese argumento y ahora es responsabilidad del Estado. Finalmente, sí creo que sea uno de los peores momentos, si no el peor, de percepción pública y de imagen internacional. No sé qué dirás tú, pero creo que nuestra imagen internacional, Jorge, es la peor que yo puedo recordar de la época de la democracia. Jorge, desde Estados Unidos, que estás ahorita ahí, ¿cómo ves esa imagen y en general la pregunta del momento? En cuanto a este último tema, Javier, antes de volver un segundo a lo que comentaba Héctor, hoy en el New York Times hay un artículo muy largo sobre lo que sería el lenguaje corporal, cómo se ve y cómo se maneja hoy en día, el día de hoy en la Asamblea General de la ONU, cuando está Obama, están la mayoría de los jefes de Estado que llegaron desde el viernes y cada quien saluda a cada quien. Hay unos que no quieren saludarse y hay unos que les toca una bilateral pero no les toca saludo o saludo pero no bilateral. En fin, todo que cómo le tiene que hacer Obama durante las 3 o 4 horas que va a pasar ahí. Entonces dan una larga lista de a quién quiere ver Obama y a quién no, y luego de los otros quién quiere ver a quién y quién no quiere ver a quién quiere saludar a quién. En fin, es un artículo de una plana entera en el New York Times. Está buenísimo. Bastante absurdo, aunque es chistoso, divertido. Bueno, las palabras México o Peña Nieto no aparecen en el artículo. No aparecen en negativo, simplemente no aparecen, punto. El de la India, el de China, el de Irán, el de Cuba, el otro, el cuarto, Chávez, Maduro, Dilma, todos, salvo México, Peña Nieto, de los países grandes. Yo creo que es sintomático, no es negativo, no es crítico, no, es simplemente no pintamos. Y esto es producto de un doble fenómeno, el que decía Héctor, de la terrible percepción pública que hay de violencia y corrupción en el país, que ha llevado un gobierno tan impopular que se siente pasmado, y al sentirse pasmado, pues no tiene ninguna presencia internacional, no tiene nada que hacer salvo tratar de reclamarle a los egipcios que le den una lana a los familiares de las víctimas fuera del Cairo, que me parece algo muy legítimo, pero no sé si deba ser el único punto ahorita de la política exterior mexicana. Ahora, un comentario nada más sobre la democracia. El Latinobarómetro de cada año se publicó hace un par de días. Primero lo saca el Economist, luego lo sacó Reforma el sábado. Y lo que sí es cierto es que en cuanto a qué tan satisfecho está usted con el funcionamiento de la democracia en su país, por primera vez quedamos en último lugar de toda América Latina con 19%. Nunca habíamos tenido un porcentaje tan bajo. Vale la pena recordar, a propósito de lo que comentaba Ulises, que los únicos 3 años en que hemos estado por encima del promedio latinoamericano fueron 1997, con Zedillo y cuando pierde el PRI la mayoría, 2000 con la elección de Fox y 2006 con la segunda elección que gana Fox, es decir, cuando es electo Calderón. Entonces, Fox desastre, valdría la pena que la comentocracia le empiece a pensar un poquitito, ¿eh? Bueno. Ulises. Bueno, pues mira, respondiendo puntualmente a la pregunta, o sea, aquí la percepción, ciertamente hemos tenido momentos de percepción negativa específicamente sobre la economía, o sea, y quiero destacar esto porque quizás sea la variable que guía, que mueve el resto de las variables de opinión. Porque afecta a todos. Que afecta a todos, los afecta de una manera, a unos más, otros menos, pero es algo muy interesante, que todo lo demás lo afecta. Pero hemos vivido momentos de opinión respecto de la economía igualmente negativos. Te voy a decir, concretamente en diciembre del 2008, después de la crisis mundial, tenía 73, 74, 77% de opinión
de que la economía está peor que el año pasado, adversa. ¿no? En el 2003, en 59%, no puedo ubicar exactamente de qué se trató en ese momento, pero hubo 60% de las personas pensando que Fue la la economía contracción está por lo de mal. Irak, ¿no? La Exactamente, está mundial. el conflicto bélico entre Estados Exacto. Unidos e Irak, ¿no? Y obviamente junio del 98 en caída de los precios del petróleo, el 72% lo ve negativo, y te acuerdas, fue una caída súbita, muy rápida de los precios del petróleo, a la cual respondió Zedillo muy rápidamente, de modo que la percepción negativa en cosa de 2 meses bajó al 39%. Y aquí sí, el reconocimiento a Zedillo es espectacular, porque la tercera, el 93% de los mexicanos en, febrero de 95 pensaba que la situación económica estaba peor que el año anterior, y creo que pues bastaba asomarse al mercado para saber que eso era cierto, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Cuál es la diferencia? En este momento, a partir de enero del 14, entre el 69 y el 70% de los mexicanos piensan que la economía está peor con respecto a la del año anterior. Enero de 14. De 14. Sube de 45% en el momento que el presidente Peña Nieto toma posesión a 71% de percepción económica negativa. Pero la enorme diferencia con respecto a todas las percepciones pesimistas sobre la economía que vimos en el pasado es su persistencia. Desde entonces, desde diciembre del 14, esta variable se ha movido 69, 70, baja a 63 en octubre del 14, pero vuelve a subir a los niveles de 72, 70 y medio, y ahí se mantiene a lo largo de la pues no sé, casi de todo el sexenio, por lo menos desde 2014, y no cede. Obviamente, en ese nivel tan alto, la depreciación del peso respecto al dólar, la caída del tipo de cambio, pues sube a 78% esta percepción. Entonces, ¿hemos vivido momentos similares? Sí, los hemos vivido antes. Percepciones respecto a la situación económica similares en el pasado, sí, muy radicales, pero de poca duración. La enorme diferencia es la persistencia de esta percepción negativa sobre el estado de la economía, que por lo demás no se corresponde con las cifras económicas reales. No. O sea, Pero para mí creo que hay un tema. Perdón, Jorge, sí. Jorge. Sí, solo una interrupción ahí muy breve. Y yo creo que ese también es una diferencia fundamental. En 95 la gente tenía razón. En 2008, 2009 la gente tenía razón. En el 98 a medias. Pero ahorita la verdad es que son cifras terribles, con una economía mediocre, pero no con una economía que está retrocediendo. Es simplemente un crecimiento letárgico, mediocre. Entonces, ahí yo empiezo a preguntarme si el descrédito de la democracia, que no es peor hoy la democracia mexicana que hace 15 años, y el descrédito de la economía, que está mejor que en los otros momentos que mencionó Ulises, no se debe al descrédito del gobierno y de la clase política, que están arrastrando hacia abajo las otras variables que en realidad no están tan peor como podría pensarse viendo estos números de comentario rápido. y de confianza. La opinión pública se da en olas, se da en conjunto, no tenemos un pedazo en la cabeza de opinión que luego mueve a la otra y demás, ¿no? Se dan olas, así le llama un gran texto de un autor, son las olas de opinión pública. Entonces, es muy difícil. Eso que lees del latinobarómetro que acaba de aparecer, obviamente está muy vinculado a la percepción económica, obviamente esto a su vez está muy vinculado a la aprobación presidencial tan baja que estamos viendo, obviamente, es decir, son olas de opinión que se juntan, y distinguir la causalidad de una sobre la otra es muy difícil, porque no se dan de forma aislada, se dan en conjunto. La cabeza tiene todas estas percepciones al mismo tiempo. De acuerdo, pero para mí sí es importante distinguir datos de percepciones. Y al hablar de percepciones, yo distinguiría, y va relacionado a lo que decía Jorge, entre cuando sientes que la culpa la tiene algo ajeno
a ti y al sistema, una crisis financiera mundial, un terremoto, y cuando sientes que es tu culpa o la culpa de los políticos, ¿cuál es? Todos. Entonces creo que es distinto crisis endógenas que exógenas desde el punto de vista de la percepción, sea la realidad cual sea. Y la otra cosa que creo yo es importante, otro criterio importante para tratar de entender el momento, es si hay sensación de futuro. Tú puedes estar muy mal y sentir que vas por buen camino, o puedes estar muy mal y sentir que vas por mal camino, te vas a quedar igual o peor. Y creo que parte de lo que estamos viendo hoy es una sensación de que estamos mal y vamos mal, que es muy distinto, creo yo, a lo que tal vez pasó en ciertos momentos con Zedillo, de que caray, qué mal estamos, pero sentimos que hay rumbo, dirección, control, etcétera. Perdón, Héctor. Fíjate que en esto que dice Ulises hay una observación que me parece de lo más interesante y explicativa. Dice Ulises que el problema es que se ha mantenido mucho tiempo abajo la percepción y la expectativa económica. Abajo, estable, pero una visión negativa muy alta durante mucho tiempo. Y eso yo creo que puede ser una de las razones, digamos, subyacentes de que cualquier conflicto en cualquier otro orden de la vida pública viene a caer encima de un piso muy bajo de expectativas y de percepción, de manera que si esto estás diciendo, esta cosa baja, estable, empieza en enero de 14. Luego, creo que la última vez que estuviste aquí estábamos hablando de la aprobación presidencial y marcabas muy claramente la reforma fiscal de septiembre o así de 2014 como un momento de crecimiento de la desaprobación presidencial. Y ahí luego le viene la cascada a Ayotzinapa, a la Casa Blanca. Entonces, el problema es que todas las malas noticias están cayendo sobre un ambiente que lleva mucho tiempo muy a la baja. Y entonces es como tener unas brasas muy prendidas todavía que no has apagado y le echas un papelito y cualquier papelito te vuelve a revivir las llamas. Y esto es un poco lo que siento que está pasando. Y el tema subyacente es que lleva mucho tiempo este gobierno, Jorge, de estar valuado quizá contra los datos de la realidad, pero en la percepción pública, valuado muy abajo, muy en contra por sus resultados económicos. Jorge. Sí, pero yo insisto, yo entiendo que la cabeza no se divide en tercios o cuartos y entiendo que ha durado mucho esta percepción. Lo que me parece es que no se corresponde a la realidad y en general la gente tiene una percepción con algún rezago, por supuesto, en el tiempo, una percepción más o menos atinada de cuando la situación económica está mal, cuando va mejorando o cuando está francamente bien. Bueno, la pregunta que yo me haría es ¿cuál es la causa, cuál es el motor de estos cambios? Ya entiendo que no es uno y luego los otros siguen por completo, pero de la misma manera que Ulises decía, y con toda razón, que la variable económica suele ser la que mueve a las demás, yo me pregunto si tenemos ya año y medio de variable económica negativa, realidad económica mediocre, pero no negativa, ¿cuál es el motor? Pues yo no sé si no es, por ejemplo, eso que decía Javier del camino o lo que también se llama en la mayoría de las encuestas, las riendas. El gobierno tiene las riendas del país o vamos por buen camino. Yo no he visto números peores en las encuestas modernas en México que los que tuvo este gobierno y Peña Nieto en materia de las riendas y en materia del camino en las encuestas de agosto-septiembre de este año. Yo no he visto peores, salvo quizás Zedillo a principios de 95, pero por una situación muy coyuntural y que en realidad no le tocaba a él ni mucho menos la totalidad de la responsabilidad por esos números. Puntualmente, y la gente se lo aceptaba. Ni siquiera Zedillo las tuvo tan malas, están en niveles altísimos, rumbo equivocado 69, 60 y subió estructuralmente a 70 después de marzo del 15. Tiene las riendas o se están saliendo de control, ha estado en niveles similares a los de Calderón al inicio del sexenio, pero después en un nivel estructuralmente, cuando digo estructuralmente quiere decir más alto de que están fuera de control, en este caso, y ya ahí se quedó en 80 y 70 y tantos %.
Yo creo que aquí hay una historia que es muy importante percibir. Y es, la crisis no fue, aquí está el caso de Calderón respecto a las opiniones económicas que suben a 73, 74, 77 negativo, similares a los que estamos viendo hoy. ¿Qué es lo que hace que cambie? ¿Por qué la percepción económica, que no tiene que ver con la realidad, disminuye la percepción negativa en un momento dado? La gran diferencia, dos diferencias muy importantes, el nivel de expectativas con el que inició este gobierno, que las puso altísimas, nos hizo creer que habíamos llegado a fijó un su estándar distinto, claro, propio muy alto. 3.9, que creo que llegaron a decir de crecimiento esperado, ¿no? Que no se cumplen, Casa Blanca, etcétera. Pero yo creo que tiene mucho que ver con el gran error de haber fijado expectativas tan altas que obviamente no se cumplieron. Pero otra muy importante, Calderón fue muy hábil en pasarle la crisis económica al exterior. O sea, los problemas que vivimos no son de aquí. Esta crisis económica que tenemos coyuntural, es coyuntural y viene de afuera. Y hay encuestas que lo demuestran claramente, como de dónde viene la crisis. En el caso de Calderón, supo trasladar hacia los Estados Unidos la responsabilidad, por decir así, de los problemas económicos que vivíamos. Y eso ha sido algo que el gobierno actual ha sido incapaz. Y la violencia a los criminales. A los criminales. Claro. Tenemos que hacer, Jorge, Héctor, Ulises, una pausa. Creo que podemos seguir un ratito más con este tema que embona perfecto con el siguiente tema, que es el de la opinión pública y los debates de la opinión pública y la falta de certeza en esos debates. Pero hacemos una pausa y regresamos para seguir debatiendo qué tan grave es el momento actual y también cómo embona esto en el debate público. Que es aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar.